Marta, con el abogado Matías Garcete, defensor público. Sí, señor. Buenas tardes, antes que nada. Muy buenas tardes. Bueno, le estamos de alguna forma importunando porque querríamos conocer detalles acerca de este proceso en donde el tribunal de sentencia sobresee en forma definitiva a un representado y en este caso por usted, ¿verdad? Querríamos conocer detalle por qué y cómo se anularon evidentemente las pruebas en este proceso, doctor. Bueno, antes que nada, nuevamente, buenas tardes a usted, a todo su panel y a todas las personas que me están escuchando. Agradezco un poco el interés por estas circunstancias porque estas son cuestiones de mérito que deben ser razonadas hoy día por las cuestiones del debido proceso. Justamente yo conformo también la Comisión de Reforma Procesal Penal. Estamos en el estudio permanente de cada uno de los articulados que vemos si realmente merecen o no modificaciones. Y estas son las casuísticas que, por ejemplo, dan pie de que las normas en ocasiones están bien reguladas, sino el efecto del acompañamiento para que la norma tenga legitimidad es realmente el estudio y el análisis que debemos hacer. Claro. Y el caso concreto es que efectivamente en el incidente previo, conforme me lo permite el 382, ejerciendo la defensa técnica de mi representado, había manifestado al tribunal de que en razón a los elementos que fueron incorporados para sostener la acusación, como bien lo determina el artículo 347, numeral quinto del Código Procesal Penal, son los elementos de rigor que construyen y fomentan esa acusación. Y había advertido que esos elementos que sostenían la acusación venían ilegítimos en la procedencia. ¿Por qué? Porque se razonaban de dos elementos que ya desde la carátula te indica qué tipo de elemento probatorio es. Y decían, uno era una pericia balística, por un lado, la otra pericia, que sería la pericia bioquímica, ¿verdad? Que es por una cuestión de la interacción de la sangre, más que hacen un poco los técnicos. Ajá. ¿Qué pasó? Durante el transcurso de la etapa preparatoria, se tomaron en cuenta esos elementos, los cuales sirvieron para la acusación, pero en ningún momento se visualizó lo que la norma claramente determina cuando se dan las variables de este tipo de elementos probatorios que son periciales. El artículo 214, que nos indica la apertura, la formalidad de llevar a cabo ese tipo de actuaciones, nos remiten a la obligatoriedad del 218, que son notificaciones a las partes para que, conforme al 219 del mismo cuerpo legal, todas las partes puedan generar su derecho a generar todo tipo de puntos de pericia o que tengan alguna otra cuestión que quieran plantear o inclusive presentar sus propios peritos, lo cual en ningún momento de la etapa preparatoria se llevó a cabo durante el transcurso, ¿verdad?, del proceso, y claramente la defensa tampoco no puede advertir circunstancias que eventualmente son estrategias procesales que después fomentamos. O sea, la parte Es acusada así no que tuvo No tuvo ni participación. notificación, nada, absolutamente no nada. existió, no existió ninguna notificación. Se realizó directamente como una actividad procesal, Claro. investigativa del Ministerio Público y se recabó esos elementos. Se envió a los técnicos de la policía, a la criminalística para generar la balística, a los forenses para generar la bioquímica, y así se introdujo y eso sirvió para sostener la acusación. Por lo que yo me he remitido a lo que dispone nada más el 347 más quinto, y que efectivamente los elementos que sirvieron para sostener esa acusación que resolvió la elevación fueron realmente visibles en unidad. Entonces, por ende, por un vicio en cadena, como los elementos fueron incorporados legítimamente, la acusación que se sostiene en esos elementos claramente está nula. Entonces, es lo que yo había invocado, y efectivamente también por consiguiente la particularidad del 359 de sobreseimiento definitivo y la extinción de la acción. Ahora, ¿por qué no se anuló por el juez ya en la etapa intermedia esto, doctor? Hay una particularidad que creo que justamente ayer lo estábamos debatiendo en una clase que tengo posgrado que trae un poco a colación estas casuísticas, y justamente lo que advertí muchas veces y lo que ocurre.
se confunden algunas cuestiones del 353 infine, cuando dicen que hay cuestiones que el juez, o sea, el juez deberá precautelar que no se estudien cuestiones que hacen o puedan ser dirimidas en la etapa siguiente. Entonces, de repente, esto se pasa de largo, ¿verdad? Y se dice, bueno, vayan a verlo porque, al fin y al cabo, quien va a decir si estos elementos son procedentes o no es el juicio, el tribunal de sentencia, que tendrá competencia para la etapa siguiente. Pero lo que sucede, y esto advierto también, creo que un colega sabe, que cuando llegamos muchas veces a tribunal de sentencia, dicen que efectivamente el momento de depurar los elementos y de analizarlo es la etapa intermedia. O sea, es como un pintoneo. Entonces, pero efectivamente esa es la particularidad por lo que muchas veces se mal comprende el 353 y dicen, bueno, estas son cuestiones que la observancia y pertinencia de estos elementos que hacen a unas circunstancias del hecho en sí, que se diriman en la etapa siguiente. Entonces, son una de las cuestiones. Además, por estrategia procesal también de la defensa, estaba ahí, digamos, como digamos, un as bajo la manga, más de otras circunstancias, porque el hecho en sí tuvo muchas circunstancias, por decirle entre comillas, que nunca se identificó luego a la víctima como tal. Entre comillas, ahí ya me nos arrancó una risa ya de eso. Sí. No, pero eso, mire, yo les digo algo, yo aprecio también una particularidad que debo aclarar. Aquí existieron, creo que la unidad se cambió 3 veces, o sea, 3 personas pasaron, ¿verdad? Bueno, lo que sí que el proceso en sí no puede determinarse por los cambios que se van, ¿verdad? El proceso es único. Entonces, exacto. Es así que, bueno, fui yo atendiendo cada particularidad que se generaba, lo acumulé, y muy llamativamente el Ministerio Público que acompañó el inicio de este juicio, en base al 54, se ganó también a mi planteamiento porque vio visible estas cuestiones. ¿Cuántos fiscales más o menos estuvieron en la causa 3. entonces? 3. 3 fiscales. ¿Y recuerda el nombre de algunos por lo menos, doctor? Bueno, la última. La última, doctora, sí. La doctora Chamorro, muy bajo el criterio de objetividad, se allanó y dijo, efectivamente, como dice la defensa, existieron vicios procesales donde se desvirtuaron un poco el debido en razón a las garantías mínimas, ¿verdad? Entonces, ella claramente se allana mi planteamiento y sí advierto un poco más las circunstancias de fondo, ¿verdad? Yo ya no me metí en eso porque muchas veces el tribunal tenía por introducir ya cuestiones de fondo en pleno incidente procesal. Entonces ella dice, además hay muchas falencias porque la acusación, y es categórica al decir ella que no fue construida, era, por decirle un ejemplo, la supuesta víctima era Juan Pérez, pero Juan Pérez nunca se presentó a la fiscalía, no existe documento que cita a Juan Pérez. Ajá. En ese sentido, ya incluso al margen de todo el proceso que usted está de alguna forma describiendo, en realidad merecía más que nada la nulidad. Concretamente, ¿de qué se trató? ¿Cuál fue el hecho concreto por el que su representado llegó a esta instancia del juicio? Bueno, el hecho fáctico por la que se distribuyó la denuncia y se generaron pagos todas las entidades procesales fue por un supuesto en donde mi representado estaba con una tercera persona, estaban ingiriendo, y creo que, bueno, al menos los dichos le estoy disponiendo ya en la causa cerrada, estaban ingiriendo y consumiendo, y entre ese consumo y las bebidas empezó un conflicto y bueno, la tercera persona, que nunca supimos quién era, fue la que se quedó con una herida, ¿verdad? Entonces se motivó por eso en el homicidio en grado de tentativa. Esa fue la calificación jurídica, por excitación del motivo. 105, inciso tercero, en grado de tentativa. Esa fue la calificación. Claro. En este proceso esto que se dio es como lo que se conoce como el fruto del árbol podrido. Exacto. Exactamente. Es la famosa teoría de la nulidad en cadena, del fruto del árbol envenenado. Sí, efectivamente fue un poco el proceder de esta actuación, ¿verdad? Que en ocasiones, como les digo, muchas veces estas apreciaciones ya se tornan visibles
al momento la intermedia y otras dirimen esto a la etapa siguiente, Co- la de juicio oral y público. Claro, Entonces, ¿cómo, igual, ajá. ¿Cómo ustedes llegan o cómo llega a ustedes el procesado, el encausado? bueno, nosotros en la defensa pública nos dividimos, le llamamos, un tanto tiene un término, le decimos los desordinarios. O sea, los desordinarios somos los que activamos el proceso desde la convocatoria en la audiencia indagatoria. En el caso de este representado, yo le asistí el día 1. Él fue privado de libertad, yo conseguí la revisión, le quité por revisión de medidas, interín, él se puso en rebeldía otra vez, no se presentó al primer juicio, se le detuvo en un momento dado por barrera. Yo después conseguí otra vez su libertad y al fin después pudimos hacer este juicio. Ese más o menos fue el proceso, pero yo llevé a cabo su representación desde el día 1, desde el momento de la indagatoria. De hecho, así nosotros nos manejamos. Los que estamos de turno somos convocados a la unidad fiscal cuando el afectado, el procesado, el incoado, el imputado, como quieran llamarlo, no posee un defensor técnico. Ajá. No solo que no pueda costear, sino que no posee, porque la Constitución no puede Claro. determinar el beneficio en el ámbito penal. De Es todos inmediato modos, es un afortunado, ¿verdad? Porque Claro. hay casos en donde lamentablemente llegan hasta juicio oral sin esto, o algunos son abandonados por sus propios abogados en pleno Exactamente. juicio ¿Esto oral. ocurrió acá en Central, Asunción? Yo soy defensor público de Capital, Asunción. Solo me toca esta Claro, jurisdicción. la Y jurisdicción por de último, Asunción. el juez Pero- de la etapa intermedia, ¿quién fue, doctor? La verdad, también cambiaron 3 veces, porque no sé, era en la transición en la que la doctora, creo que, no recuerdo el apellido, la doctora Gisela había presentado renuncia y en interín vinieron, valga la redundancia, a interinar que 2 jueces, hasta que ya tiempo después vino el doctor, hoy día que creo que está el doctor Rolando, sí, en Garantías Nuevas, así es. Rolando. Pero ¿verdad? fue uno de los interinos antes de que venga el doctor Rolando. Pero fue el interín, ese lapso entre que la doctora presentó su renuncia a llenarse a la jubilación, creo que fue el efecto, y ese interín creo que había bajado un juez de sentencia interín para llevar a cabo la audiencia criminal. Claro. Ajá. Este tipo de vicios procesales es casi normal, ¿no? Sobre todo cuando hay gente que no tiene acceso a una defensa Lo como la que su- ustedes ejercen. Sí, lo que sucede es lo que le digo a los alumnos. Ayer justamente estaba debatiendo con alumnos de fiscales, jueces, quienes suelo dar así en grupos más, y les digo, va a sonar un poco parcialista que yo lo diga, que sí ocurre mucho, pero lo digo. Porque me dirían, bueno, ustedes, si usted es defensor, siempre van a decir que hay ese tipo de vicios, Claro. pero es así. Yo lo puedo decir, al menos desde mi criterio, pues me pueden decir que lo digo solo por ser defensor, pero a mí, te digo, hay cuestiones que realmente deben ser razonadas. Este tipo de hechos, por ejemplo, muy a menudo ocurren en la zona que no se distingue la especie de la pericia. O sea, el ingreso como un, entre comillas, informe técnico, siendo que tiene o introduce conclusiones por ejemplo, el ex-artis o conocimientos científicos directamente, claro, eso es lógico, hasta un alumno de grado va a saber que son pericias. Entonces, el código te exige que cuando te dan las variables de la pericia, tienen su exigencia y no es solamente incorporarlas y ya está. Claro. Entonces, al fin y al cabo te van a valorar en juicio. Así Y es. bueno, como dice usted... Muy buen trabajo, ¿eh? Sí, muy bueno. O sea, la libertad de las En personas. en Imagínate que iba a realidad ser condenado. no es por obviamente no valorar el trabajo que hacen desde la defensa pública. Siempre Arturo. resaltamos eso. Sí. Al comienzo él estaba hablando de la Lo que necesidad de un pasa es debate. que en muchos casos lo más grave es lo que pasa en la contraparte, en este caso el mal trabajo que hacen los demás, que es un poco la gran preocupación incluso hasta de los investigadores, ¿verdad? Claro. Este tipo de causas. Le agradecemos Sí, no, mucho. totalmente. Sí, totalmente, No, por como favor. dice. Muchas gracias a ustedes por el interés y me encuentro a su disposición para lo que llegue lugar. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.